tutorial les voy a dar a conocer el tema de la independencia de Estados Unidos. Listo. En este video les daré a conocer los diferentes temas que tiene la independencia, por ejemplo, sus causas y sus consecuencias, sus antecedentes y sus orígenes. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de la Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. De Gran Bretaña, edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonos inmigrados y no existían en ella los rasgos característicos del riesgo sistema estamental europeo. En las colonias del sur, o sea, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se habían organizado un sistema esclavista, como con unos 500,000 esclavos negros, que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios y esclavos. Los antecedentes a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remontan a la confrontación franco-británica en Norteamérica y las consecuencias de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años terminó en 1763. El 10 de febrero, el Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. En oposición solo tenía España, que controlaba a Nueva Orleans, la ciudad más importante con unos 10,000 habitantes. Respecto a Francia, la pérdida territorial no fue sentida como algo catastrófico. Se conservaban los derechos pesqueros en Terranova y la población católica francófona recibiría un trato de respeto. Por otro lado, en el Caribe las pérdidas pueden ser compensadas, pues la colonia es principal francesa del Caribe, con capital en Puerto Príncipe, produce la mitad del azúcar consumido en todo el mundo y su comercio con África y las Antillas están en pleno apogeo. Las costas de Norteamérica estaban limitadas por el mar al este y por posesiones francesas al norte, o sea, Canadá, oeste y sur, Valle del Mississippi y Luisiana. Los colonos apoyaron a Inglaterra en varias guerras contra Francia. En las más importantes de estas son de 1756 y 1763. Contribuyen con la mitad de los soldados. Los colonos apoyaron a Inglaterra en varias guerras contra Francia. En las más importantes de estas son de 1756 a 1763. Contribuyen con la mitad de los soldados. Inglaterra conquista Canadá y el Valle del Mississippi. Sin embargo, no abre los nuevos territorios a la colonización, disgustando a sus súbditos americanos. El descontento aumenta, porque Inglaterra trata de cubrir sus gastos a expensas de las colonias y les impone nuevos gravámenes. Los colonos protestan alegando que únicamente un parlamento donde ellos estén representados tienen el derecho de decretar nuevos tributos. El gobierno y el parlamento ingleses no aceptan este razonamiento. Se producen varios incidentes que revelan el desarrollo de la inconformidad popular. Otro movimiento de disgusto para los colonos es el intento por parte de Inglaterra de poner en vigor una serie de leyes perjudiciales al comercio y al desarrollo industrial de las colonias, como las de la melaza, que restringía la producción de azúcar y ron, y las actas de navegación, que
prescribían que toda mercancía debía transportarse en barcos ingleses. Las actas de comercio prohibieron a las colonias todo comercio que no fuera con la propia Inglaterra. Les voy a hablar sobre la lucha por la independencia. Se había generalizado la idea de la necesidad de desligarse de Inglaterra. Cada nuevo incidente venía de agudizar este sentimiento. Desde 1773 empieza a producirse choques cada vez más violentos. Al año siguiente se reúne en Finlandia el primer Congreso Continental, que todavía reconoce la autoridad del rey, pero le pide respeto a los derechos de las colonias. Entre los participantes de este congreso destaca a John Adams, Jefferson, Washington y Patrick Henry. En los fundamental representarán a los aristócratas del sur. Los colonos del norte ya estaban luchando con las armas en las manos. Aparece el folleto de Thomas Paine, El sentido común, inspirado en la Ilustración y que influye fuertemente en la opinión estadounidense a favor de la independencia. Finalmente, viendo que no hay conciliación posible, el Segundo Congreso Continental, reuniendo igualmente en Filadelfia, proclama la independencia de las colonias el 4 de julio de 1776. La resolución fue redactada principalmente por Jefferson. Enumera los crímenes cometidos por el rey Jorge III de Inglaterra y declara que el gobierno debe estar basado en el consentimiento de los gobernados. Cómo Inglaterra ha violado este principio. Las colonias se consideran libres e independientes. En este documento se nota claramente la influencia de ideología de la Ilustración. El Congreso nombra comandante de los ejércitos insurgentes a George Washington, hacendado de Virginia. Su situación es difícil porque los ingleses cuentan con tropas más disciplinadas, mejor entrenadas y mejor equipadas. A su vez, el ejército estadounidense, aunque se ve afectado frecuentemente por las deserciones, se reconstituye constantemente por el apoyo de la población y cuenta con las ventajas de luchar en su propio país y por una causa sentida por todos. Su sostén principal es el colono medio de Nueva Inglaterra. Después de algunas campañas menores, Washington logra su primera victoria importante en Saratoga en 1777. Este triunfo es aprovechado hábilmente por Benjamin Franklin, que primero presenta a los colonos ante la corte de Inglaterra y después ya estalla la guerra ante el gobierno de Francia. Logra el apoyo de este país y el de España. Ambas naciones quieren aprovechar la oportunidad para debilitar a su rival Inglaterra. Francia envía un ejército oficial y otro de voluntarios que está al mando de Lafayette. Esta intervención militar y la ayuda de la flota francesa fueron muy importantes para los colonos, porque rompieron el dominio absoluto del mar que tenían los ingleses. En agosto de 1781, Washington logra derrotar definitivamente a los ingleses de Georgetown. En 1783 se firma la Paz de Versalles, en la que Inglaterra reconoce la independencia de sus antiguas colonias. Los nuevos estados se unen en una confederación que resulta débil frente a cada estado y también frente a exigencias populares. El país no tiene crédito internacional. La deuda interna es elevada y nadie quiere hacerse cargo de ella. Se interrumpe el comercio con el Imperio Británico. Las querellas y rivalidades entre las antiguas colonias llegan a poner en peligro hasta la misma independencia recién conquistada.
En 1788 se proclama la Constitución Federal, que todavía está en vigor. Ha sufrido pocos cambios. Refuerza la autoridad del Estado, instituye un gobierno federal encargado de las relaciones internacionales, de la defensa nacional, de la emisión de moneda, del comercio que afecta a más de un estado y de otros problemas de tipo general. Todo lo que no está reservado al gobierno federal es competencia del régimen estatal correspondiente. Se establece un poder legislativo federal de dos cámaras, el Senado con los delegados de cada estado y el Congreso con un diputado por cada determinado número de habitantes. El poder ejecutivo reside el presidente designado por elección y directas para un periodo de 4 años y el judicial en la Suprema Corte. Los estados tienen constituciones semejantes. Para primer presidente de Estados Unidos fue electo George Washington. Gobernó por 2 etapas, de 1788 a 1797, y logró consolidar la naciente unión. Las colonizaciones inglesas de Norteamérica empiezan en los primeros años del siglo XVII. Pronto se desarrollan 3 grupos de colonias. El norte, que estaba formada por Massachusetts, Connecticut y Nueva Inglaterra, habitando fundamentalmente. La colonización inglesa de Norteamérica empieza en los primeros años del siglo XVII. En este siglo se desarrollaron 3 grupos de colonias, que es el del norte, que está conformado por Nueva Inglaterra, Massachusetts y Connecticut, habitado fundamentalmente por campesinos en pequeño. En el centro está Nueva York, Pensilvania, de carácter agrícola y comercial. Y el sur, que está habitado por Virginia y Carolinas, que está conformado por aristócratas con grandes plantaciones de algodón, de tabaco y de caña de azúcar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que fueron trabajadas por miles de esclavos. La población provenía fundamentalmente de Inglaterra. En el norte, que eran personas que huían de la persecución religiosa y campesinos que habían perdido sus tierras. El sur estuvo dominado por nobles con concesiones otorgadas por los reyes, y los habitaban también blancos, pobres y esclavos negros. Las colonias estaban administradas por un gobernador nombrado desde Inglaterra y por una asamblea electa por los colonos. En el norte participaban la mayor parte de la población en la designación de los delegados a estas asambleas. Para las del sur, en cambio, solo podía votar un mínimo porcentaje de los habitantes, sobre todo los dueños de esclavos y además aristócratas. La metrópoli tenía como interés en sus posesiones estadounidenses y éstas gozaban con una gran autonomía. En el aspecto religioso, aunque al principio predominaba la intolerancia, pronto se llegó a la libertad de cultos. Se daba cierta importancia a la enseñanza primaria. Aproximadamente el 10 a 15% de los niños recibían esta instrucción. Se fundaron varias instituciones de enseñanza superiores, como Harvard, Yale y otras.